Shabbat Shalom. Soy Alfredo Levin, el canal, ya sabéis, Alfredo Levin Israel. Y lo que estoy tratando es de llevarles día con la realidad. ¿Y qué ha pasado en el día de hoy? Pues es una mezcla de cosas. Por un lado, tenemos este tema de las negociaciones. Estas negociaciones se están llevando ya varios días. Hay un ultimátum, como decíamos en el día de ayer, y restan 48 horas. El Hamas estuvo en la tarde, estuvo en Egipto, en el Cairo, para ser específicos. Dijeron que hay algunos puntos que son interesantes, que estamos bien, pero hay otros que no concuerdan. Y es un poquito lo que quiero comentarles. Es etapas en donde ellos dicen estamos de acuerdo. La frase final que ellos quieren es escuchar el fin de la guerra. Primero, que no es, para nosotros en Israel, no es una guerra, lo decíamos, es un conflicto bélico específico contra el Hamas. Y el Hamas son los miembros del Hamas específicamente y muchos que me animo a decir la diferencia, que probablemente la mayoría de la población en la Franja de Gaza estaba a favor del Hamas. Hoy no te sabría decir. Es una mezcla entre el miedo, el movimiento, el traslado de ellos de un lado para el otro, la situación bélica que comenzaba en el norte de la Franja de Gaza, luego en el centro, y sabemos que ahora está específicamente en Rafah. Y la propuesta es, o tenemos una respuesta para un cese de fuego, o habrá una incursión, donde Estados Unidos está diciendo, cuidado al entrar, y nosotros entendemos perfectamente. Las estadísticas dicen que hay entre 1.200.000 y 1.500.000 de ciudadanos en la Franja de Gaza, específicamente en ese área, en el sur, en Rafah, que están amontonados y que están realmente sufriendo las consecuencias de todo un conflicto tremendo. Para ellos es una guerra sin cuartel, donde la respuesta sería acepten lo de los panfletos que comentaba algunas semanas atrás y que Israel ofrecía que vendan dónde están estos miembros de la organización Hamas, o si pudieran ayudar con el tema de los secuestrados, donde en definitiva nadie sabe dónde están, pero hay una probabilidad que, siendo que se ha eliminado 19 de las 24 brigadas de combate del Hamas, hay otra vez, entiendan la cifra, 5 brigadas que aún no han sido destruidas. Entonces, en la destrucción de estas brigadas probablemente podría haber, con todo este movimiento, un desplazamiento para eliminar autoridades del Hamas. No estamos diciendo el tema de los secuestrados, que nadie sabe específicamente dónde están. Es verdad. ¿Y si están vivos? Donde ayer decíamos que específico y concretamente 39 sabemos de ellos muertos. No sabemos de los otros. Salvo un caso que lo mostraban la semana antepasada que estaba vivo. El resto no sabemos nada. En lo que refiere a la negociación, y para entrar específicamente en este tema de la negociación, el comentario era que ellos comentan cese de fuego y que en la tercera etapa, después de 124 días, lo estaba comentando de fuentes oficiales, lo he leído hace un poquito atrás, una hora atrás, de fuentes oficiales, la respuesta sería que en la tercera etapa estén involucrados no solo Qatar, Egipto y Estados Unidos, sino que también el Hamas querría incorporar a Rusia y Turquía como parte que den el visto bueno y la supervisión de que realmente sería un cese de fuego. Es por eso que en la noche de hoy y en Jerusalén, en mi ciudad, hay cantidad enorme de manifestantes. Hace unos minutos atrás terminaba la manifestación en Tel Aviv
de las familias de los secuestrados, que a toda costa quieren que haya un cese de fuego para traer los secuestrados a casa. Se contrapone absolutamente ¿con quién? Con la situación específica que tenemos del otro lado. Muchísima gente en esta manifestación está diciendo, esperen, porque si se va a negociar un cese de fuego o un final de guerra, y esta es la diferencia que hace la diferencia, por más que en la primera etapa Israel no estaría en final de guerra, pero sí en la tercera etapa, al cabo de 124 días, porque están dividiendo en etapas. Primero es un cese de fuego, una entrega de parte de secuestrados, después de una gran cantidad de entregar prisioneros de Palestina, del Hamas específicamente, la mayoría de ellos. Y claro, esta situación iría por etapas. ¿En qué beneficia y en qué maleficia? Pues no te sé decir. Porque muchos están diciendo que termine todo esto. Pero piénsenlo bien, la frase que termine, la pregunta sería, ¿a qué precio? Al precio de que Israel entre en Rafiah, elimine a esas brigadas del Hamas, pero junto con ello pueda haber otra cantidad enorme de civiles muertos. Habría una posibilidad de hacer un desplazamiento para la parte central, como está diciendo el ejército de Israel, que habría una cantidad enorme de barracas y tiendas ya preparadas y movilizar a toda esta gente. ¿Es viable? ¿Es viable en un corto tiempo antes que Israel entre en Rafiah en forma efectiva por tierra? La respuesta es prácticamente no. ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Qué está pasando con Estados Unidos? ¿Qué está pasando con, me preguntaban, ¿no? ¿Qué está pasando con el famoso muelle que se está construyendo? Israel está construyendo un muelle. Pues la respuesta es no, es una mezcla entre Israel, Estados Unidos y demás, que están construyendo un gran muelle para que haya ayuda humanitaria que no solo entre por donde estaba entrando, por el sur y por el Kerem Shalom, con los cientos de camiones con ayuda humanitaria, que claro, no dan abasto. Estás hablando de 500 camiones diarios que están entrando, que están dando ayuda humanitaria, que están dando servicios, pero no son completos. Para 1.400.000 que están en un área reducida a 30 kilómetros cuadrados, y te estoy exagerando, es muy difícil. Desde ya que por eso es lo más probable que Egipto sea el mayor interesado en que esto se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque al estar allá, y yo insisto en la palabra estampida, en el momento que se descubra que no puedes movilizar a 1.400.000 rápidamente, pues tendrá que moverse. Y si se mueven para el lado de Egipto, es muy probable que sea mucho más fácil. Así que, pues para ese lado tendrán que ir, y esto Egipto está en un pánico que lo habría sufrido en los últimos 20 años o 40 años o lo que te quieras decir, y no tiene ninguna voluntad de que esto aparezca. Es probable que por eso también Qatar haya vuelto a estar activo en las negociaciones, si bien no está haciendo la reunión en Qatar. Lógicamente, la autoridad de la CIA también está involucrado esto en las negociaciones, y todo el mundo está con los ojos mirando para allá. El propio Netanyahu, que si bien muchos están pensando, está a favor, está en contra de que esto termine, y por eso las manifestaciones están generalizadas, pues se está llevando a esta situación. Algunos dicen que no quiere que termine, que sí quiere que termine. Lo que sí sabemos es que esto podría llevar a un gran conflicto interno. Y eso es lo que no tenemos que tener. Yo siempre estoy diciendo esta frase de Yahad Nenatzeach, de juntos venceremos. ¿Y por qué estoy diciendo juntos venceremos? Justamente para entender la realidad. Nosotros tenemos que estar a favor de un país que está vivo. Am Israel Hay. ¿Se acuerdan de esta otra frase? El pueblo de Israel está vivo.
Y hoy se veía en las calles, se veía en los parques. El clima estuvo muy bueno porque está más fresquito en estos días. En los parques nacionales, en el movimiento, el país está activo, el país está desarrollado. Yo sigo insistiendo con que el 29 de mayo tendré este grupo que vendrá a Israel, que habrá un cese de fuego y esto ayude, pues a mí no me cabe ninguna duda. Y que el cese de fuego sería productivo para recuperar, entre otras cosas, a los secuestrados, que es la prioridad, ¿cierto? Tenemos tres prioridades, tres elementos que tenemos que cumplir. Uno, recuperar a los secuestrados. Dos, eliminar al Hamas. Tres, toda la gente que está alrededor de la Franja de Gaza tiene que volver a la vida. Pero volver a la vida con seguridad y volver a sus casas. Y los que están en el sur del Líbano, en la franjita esta pequeña de 4 kilómetros, que lógicamente se ha movilizado a la gente para que no tenga conflicto. Esos tienen que volver a la vida, tienen que volver a la casa. El resto del país está activo, el resto del país está en movimiento. Yo sigo insistiendo con que volvamos al turismo y volvamos a todo. En el día de hoy seguramente muchos están pensando, pero ¿cómo pueden estar tantos manifestantes? Si hubiera algún mínimo riesgo, ¿no creen que un atentado terrorista podría ser perfecto en un área donde hay miles y miles reunidos, sea en Tel Aviv, sea en Jerusalén? Y la respuesta es no lo hay. No lo hay. Justamente, y a veces digo, qué lástima, ¿no? Porque si hubiera alguna cosa, creo que nos uniría muchísimo más. Pero es nuestra realidad. Tenemos que vivir con esta realidad y los que están a favor y los que están en contra. Y hay una política de gobierno y muchos están en contra y, y, y no sé cómo decirlo, pero esto de que colocar a 5 nuevos miembros del gabinete en todo este movimiento, en toda esta acción, no sé si es lo mejor, porque muchos de ellos pueden ser considerados que estaban involucrados negativamente en el atentado del 7 de octubre. Vamos a reconocerlo. Hay culpables. Algún día saldrá a relucir. No es el momento, yo siempre insisto con esto, no es el momento de andar buscando culpables. Pero si estás colocando nuevos miembros, si estos nuevos miembros a lo mejor tuvieron que ver, recuerden que el número uno de inteligencia renunciaba. La pregunta es, ¿por qué renunciaba? Y unos dicen, bueno, es probable porque se sienta culpable de lo que pasó el 7 de octubre. Otros dirán, no, lo que está sintiendo es que no estamos yendo para ningún lado y esto no está revelando realidades. Otros dirán, no, porque a lo mejor él está colocando nuevas ideas y le están yendo en contra o de hacer y que digan que no haga o viceversa. Entonces, ¿quiénes son los nuevos que están entrando, que en estos días están incorporándose? ¿Es momento de cambiar la jugada? ¿Es momento de cambiar las fichas en el tablero de ajedrez? Hay muchas cuestiones donde yo no me considero quien para andar diciendo que está bien decir o mi opinión es lo que menos importa. Aquí lo que importa es que el gobierno tome las mejores decisiones. Y si tenemos que orar por algo, es para iluminar al gobierno para que tome la mejor decisión. Que dicen que se hará cese de fuego, fin de la guerra, y después Israel, cuando termine todo, vuelve. Pues Israel no le va a mentir a nadie. Israel no quiere escuchar la palabra fin de guerra hasta que no termine con el objetivo que es la destrucción también del Hamas. Y la destrucción total del Hamas no podrá ser implementada a menos que todos los secuestrados ya vuelvan. Y los secuestrados no volverán a menos que haya un final de la guerra. Entonces, ¿qué tenemos? La historia del huevo y la gallina. Esto no nos lleva a ningún lado. En otro orden de cosas y a carácter internacional, me dolió muchísimo escuchar que la autoridad de Colombia haya utilizado la palabra genocidas sobre
sobre Israel, sobre Netanyahu, porque es probable que otros no tengan en cuenta esta palabra de genocidio. Y esto a mí me lleva o me conlleva a recordar que mañana, domingo, con las primeras estrellas, inicia el día del recuerdo, en origen, pero es adaptado al calendario judío, al 19 de abril de 1943, con el levantamiento del gueto de Varsovia. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque mañana estaremos recordando, con una sirena a las 8 de la noche y otra al día siguiente en la mañana, de detenernos y hacer un minuto de silencio por 6 millones de judíos que fueron asesinados en el Holocausto. Sistemáticamente, con un objetivo único de exterminar al pueblo judío, donde el objetivo total era de 11 millones de judíos para ser exterminados, lógicamente, al haber acabado la guerra antes, acababa. Pero no dejemos olvidar que por eso tenemos un día. El Día Internacional del Holocausto se adaptó al final de la guerra con el tema del final en Auschwitz en 1945, el 27 de enero. Pero nosotros tenemos una fecha que es nuestra. La fecha internacional se declaró hace pocos años atrás. La fecha nuestra la tenemos recordando justamente este tema de la liberación del gueto de Varsovia, de alguien levantarse, de alguien decir, esto no puede seguir así. Si nosotros nos quedamos con la cabecita baja, se termina. Y se pudieron levantar. Es que el principio de todo este holocausto son etapas y prometo entre mañana y pasado estaré haciendo videos específicamente sobre el tema de holocausto, justamente por ser uno de los dos temas que he desarrollado en estudio y en trabajo en la vida. En uno ya sabéis que soy guía de turismo básicamente de cristianos, peregrinos, pero también turistas. Y el otro tema fue de trabajar muchos años con el Museo del Holocausto y como respuesta, pues haber aprendido muchísimas cosas. Y esta palabra genocidio es una palabra muy dura para ser utilizada por cualquier uno. Me refiero a esta autoridad de Colombia o cualquier otro, ya que no llegan a entender este exterminio masivo que llevó a tanto. O como en 1915 con el tema del genocidio en Armenia. Pero vuelvo y les prometo que entre mañana y pasado estaremos recordando sobre el Holocausto, estaremos teniendo más claro que la palabra sobrevivir llevó a muchos a no hacer. Y porque dices, bueno, quién sabe mañana, quién sabe pasado, quién sabe otro día, y no rendirse. Por eso esperemos que tome con sabiduría nuestro gobierno de Israel la realidad de lo que está aconteciendo, que sea la mejor decisión o que después se pueda revertir, sin mentir, ¿no? Pero que se cumplan los tres objetivos, porque si no, habrá una sensación interna de hemos perdido la memoria, así como en el Holocausto, ¿no? La idea es justamente no olvidar el pasado. Eso nos hace fuertes. Eso hizo fuertes al pueblo judío, no olvidar el pasado, para poder tener el presente, para poder llevar un futuro. Y este no olvidar es no olvidar lo que pasó el 7 de octubre, no olvidar la masacre que hubo el 7 de octubre, en forma directa, categórica, el inicio de una masacre que lleva a tantos muertos, de hombres, mujeres, niños, ancianos, 200 y tantos secuestrados. Pues nada, que no perdamos la memoria. Que no perdamos la memoria y que nuestro gobierno no pierda la memoria para que el día de mañana no tengamos que arrepentirnos. La gente que vive alrededor de la Franja de Gaza o que años
a venir vuelva a acontecer lo mismo o peor. Que hay culpables, seguramente hay culpables, pero no es momento para pensar en ellos. Es momento para tomar decisiones. Y el reloj está contando. Que sea la mejor decisión para el gobierno, que sea la mejor decisión para el país. Y que puedan venir y ver, como por ejemplo en el día de hoy, así como la Iglesia Católica o los protestantes o los evangélicos o los cristianos celebraban en línea general hace un mes atrás la Pascua, pues los greco-ortodoxos que tienen otro calendario la están celebrando en esta semana. Así que Domingo de Resurrección será mañana, fíjate qué interesante. Y hoy se llamaba el Sábado de la Luz, como que una luz, un fuego, en realidad. Sábado de la Luz, pero es de fuego, que viene en principio de los cielos y se va transmitiendo dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. Y realmente era un gran espectáculo, lo he acompañado en las redes y fue muy interesante también, ¿no? El mundo greco-ortodoxo. Recuerden que en Israel la mayoría de los cristianos son cristianos de Oriente, en especial los greco-ortodoxos que están aquí presentes desde el siglo IV, V, ¿no? Así que a tener presente esta vivencia que hubo hoy en el Santo Sepulcro. Ya ves, hay cosas y hay acontecimientos alrededor que siguen nuestra vida. Y yo insisto, prepárense porque seguramente algunos tienen miedo en decidir de venir el 29 de mayo. Me han escrito también a Blanca muchos. Y están diciendo no, que por ahora no, que a lo mejor para el grupo de julio, para el de septiembre, el de noviembre sí, pero para ahora no. Pues les cuento que si llega a haber un cese de fuego vendrán masivamente y muchos. Así que sean de los primeros, de los pioneros, de los que apoyan a Israel y los que apoyan al turismo. Y recuerden eternamente, yo soy guía de turismo, que me he puesto en este carácter de pasar información general y de, bueno, hacer paseos también y de mostrar este Israel que tanto quiero y tantos de ustedes también. No dejemos de orar y de decir Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Estoy seguro que Yahad Nenateach, que juntos venceremos. Estoy seguro que el gobierno de Israel tomará la decisión, porque no es una persona, sino es todo un gabinete, que mismo hoy en Shabbat estaban reunidos muchos de ellos y el movimiento era muy fuerte porque las decisiones son muy importantes. Y eso es lo que yo quiero, en definitiva, ni más ni menos que compartir con ustedes esta información diaria y de veces sentir este apoyo de tantos. Así que sea un final del Shabbat Shalom, que sea un Shavuot Tov, una buena semana para todos. Y mañana ya estaremos hablando un poquito también, no solo de la realidad de lo que está sucediendo, sino que dedicaré 1 o 2 videos más específicos sobre este tema de holocausto. O veré cómo lo voy desarrollando en los próximos días. Que sea o que siga siendo un buen fin de semana para todos. Shabbat Shalom, Shavuot Tov.